Encantados se encuentren por acá una vez más en esta nueva sesión en en el diplomado en Ciencias Penales y Criminológicas que está siendo organizado por Riviera Consultores y Asociados. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte, profesor universitario, y ya en la sesión de hoy, habiendo esta de hoy corresponde al día 30 de septiembre del año 2022, decía yo que ya habiendo enfocado en las sesiones anteriores lo relativo a el sistema procesal penal y a la división del proceso penal venezolano en fases, pues obviamente nos correspondería hoy abordar el tema que en el programa del diplomado se ubica como en la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Esa fase preparatoria del proceso penal venezolano, si me permiten un tanto la graficación, pues, del mismo, a través de una lámina, ¿ok? Vinculado a lo que establece, pues, el artículo 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Se estructura la idea de que ella va a servir para obtener los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Es decir, es una fase pues netamente obtentiva de la convicción. Esa convicción que va a conducir, parece una tautología, a que dicha fase concluya con los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria que se describen a partir de los artículos 297 del Código Orgánico. Dicho en otras palabras, la fase preparatoria como mecanismo de obtención de convicción fiscal va a derivar el corolario o de un convencimiento negativo y por lo tanto el fiscal solicita el sobreseimiento, o de un convencimiento positivo y por lo tanto el fiscal presenta la acusación, habida cuenta que dicha acusación, de acuerdo a lo que establece el encabezado del artículo 308 del COP, solo se presenta cuando hay fundamento serio. Es decir, la fase preparatoria ha derivado a un convencimiento fundamentado que está allí, algo así como que retomáramos el concepto que establece el 126A del COP cuando nos habla que la imputación se realizará, la llamada imputación formal, se realizará cuando hay probabilidad objetiva de responsabilidad. Bueno, esa probabilidad objetiva de responsabilidad pues no cesó en su obtención para imputar, sino que durante toda la fase preparatoria se continúa con una investigación. Por lo tanto, habría una investigación preimputación y habría una imputación postimputación. ¿Cuánto durará esa fase preparatoria? Bueno, allí lo establece de forma clara el artículo 295 del COP sobre una duración de 6 meses. Lo que pasa es que eso hay que verlo siempre en relación con el tipo de medida cautelar, el tipo de medida de coerción personal que fue dictado al comienzo de dicha fase preparatoria en la audiencia de imputación en sede judicial, o bien sea en una audiencia de coerción, en una audiencia de solicitud de coerción que solicitara el fiscal del Ministerio Público a los efectos de sustentar ese apego, esa vinculación presencial del sindicado, del procesado al proceso con la medida de coerción personal. Entonces, si lo que se dicta fue una medida privativa de libertad, pues obviamente que la duración de dicha fase preparatoria se va a circunscribir a los 45 días que establece el artículo 236, 245 días continuos a los efectos finalmente
de demostrar que hay un convencimiento fiscal presentando una acusación. Pues si no se presenta una acusación, si lo que se presenta como acto conclusivo es una solicitud fiscal de sobreseimiento o un decreto de archivo fiscal, pues no se está en el sustrato para el mantenimiento de la coerción que establece el propio artículo 236 e inevitablemente tendrá que dictarse una libertad, puesto que para mantener vinculado coercitivamente al proceso a ese sindicado, pues se exige la necesaria presentación de la acusación como acto conclusivo. Es decir, que sirvió la fase preparatoria para obtener ese convencimiento. Pero no concluyamos la fase preparatoria sin haberla iniciado. Es obvio que tendríamos que abordarlo cómo se iniciaría dicha fase preparatoria. Recordemos además, conforme al artículo 263 del COP, que si en el curso de la investigación el Ministerio Público hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan. A mí me gusta mucho este concepto de inculpación que maneja el artículo 263 y que es pocas veces tratado, porque se habla de imputación en el artículo 126 y 126A y se habla de la condición de imputado, pero poco se habla de la condición de inculpado. Fíjense que aparentemente pareciera que el legislador asume una suerte o desgracia de sinonimia entre responsable penalmente e inculpado. El concepto de inculpado. Por lo menos una responsabilidad precaria, preliminar, que es la que se puede determinar en dicha fase preparatoria, puesto que todavía no está absolutamente convencido el titular de la acción penal. Si está convencido, pues presenta una acusación. El 308 que describe la acusación me habla de fundamento serio. Pero quiero volver al concepto de la inculpación de la que habla el artículo 263. A mí siempre me ha gustado una sentencia de la Corte Suprema de Costa Rica que siempre yo menciono en estos cursos, en estas diletaciones, que habla que el concepto de imputación tiene que dividirse entre incriminación e intimación. Incriminación, señalamiento del hecho y señalamiento de la calificante jurídica. E intimación, señalamiento de los elementos de convicción que sustentaría esa imputación. Entonces, es decir, el relato tendría que realizarse. La buseta se encuentra estacionada frente a la Plaza Miranda en la ciudad de Caracas en sentido norte-sur en la avenida Baral esperando el cambio de luz cuando vino una persona de afuera, introdujo su mano, tomó el importe del pasaje que tenía el colector cercano a la ventana y se llevó y emprendió veloz huida. Fíjate que no estoy hablando de derecho. Eso sería una incriminación, el hecho que se le está incriminando a quien con posterioridad, a pocos minutos y a pocos metros, fue aprehendido por la autoridad policial y se le encontró la misma cantidad que señalaba la víctima, que sería el conductor del vehículo, que era la que tenía hasta ese momento. Fíjense que ahora hace falta incriminar una calificación jurídica. Mal podría decir el fiscal que estaría imputando que como el juez tiene el iuria novit curia, el conocimiento jurídico, que sea la calificación jurídica que el juez decida. Fíjense que la necesidad de la incriminación de la calificación jurídica por parte del fiscal se vincula a ese concepto de inculpación que maneja el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, que proviene del fiscal del Ministerio Público. Si el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. Si mal podríamos entender esta noción de inculpación como una simple relación, digamos, una relación sinonímica tanto con la imputación como con la acusación.
¿Cómo exculpa el fiscal del Ministerio Público? Bueno, de dos maneras. Si alguien está siendo denunciado, pues desestima la denuncia, la desestimación de la denuncia. Pero si ese alguien ya fue imputado, pues lo exculpa solicitando el sobreseimiento. Si esa persona le fue admitida la querella, pues evidentemente ese fiscal del Ministerio Público, pues ante la duda de si estamos en presencia de una imputación material, porque ya el juez admitió la querella, pues tendría, si no está convencido, que solicitar el sobreseimiento. El sobreseimiento, puesto que no hay elementos conforme al artículo 300, y tú dirás, lo que pasa es que el fiscal del Ministerio Público no lo ha imputado, sino ha admitido la querella, el juez de control, pero el fiscal del Ministerio Público no lo ha imputado. Pero allí está claro o clave ese artículo 295, donde se indica que la fase preparatoria comienza a partir de la individualización o a partir de la imputación. Son dos conceptos. Entonces, en la individualización estaríamos haciendo frente a la llamada imputación material. Dicho en otras palabras, cuando en el 263 se habla de inculpación, no se está hablando de un concepto de oportunidad de incriminación o de oportunidad de imputación, bien sea en la fase preparatoria o bien sea para iniciar la fase intermedia, con la presentación de la acusación. Cuando habla de inculpación, está vinculándose a un aspecto jurídico penal sustantivo, a eso que se refiere. Es decir, no solamente importa que se le señale a alguien el aspecto objetivo del delito, la llamada causación, esa relación de causa-efecto que conlleva a un resultado dañoso, antijurídico. Es decir, lo importante es que el elemento culpabilístico, el elemento subjetivo, se materialice en la incriminación que hace el fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, la llamada imputación objetiva vinculado al aspecto subjetivo o culpabilístico ha de estar presente. Si se actúa con dolo, si se actúa con culpa, en esa culpa si se actúa con negligencia, impericia, imprudencia, desatención normativa, si hay un problema de concausalidad o si hay una menor intención frente al resultado que definitivamente se causa. Entonces, el concepto de inculpación allí en ese artículo 263 obedece a que ese Ministerio Público tiene que hacer algo más que la simple relación objetiva del delito. Entonces, ya conocido esto o abordado esto, también hay que afirmar que en dicha fase preparatoria el juez tiene que asumir lo que se conoce como el control judicial. 264. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República. Entonces, bajo ese prisma, cuando se habla de que el juez de control es juez de control en funciones de control, porque controla la garantía, es una verdad media, porque ciertamente le corresponde, pero no solamente el juez de control controlará las garantías, velará para que efectivamente esa manera de barnizar la relación jurídico-procesal que ya se sale del ámbito de la teoría de la acción, de la jurisdicción y del proceso, y se imbrica en las garantías constitucionales que protegen ese proceso, no solamente es a él al que le corresponde, sino que le corresponderá también al juez de juicio, a los magistrados de la Corte de Apelaciones, al juez de ejecución, pues ciertamente, pero fundamentalmente ese juez de control, y el nombre no sobra, el concepto de juez de control no sobra en el sentido que si esa es la fase
obtentiva de la convicción, para lo cual se requiere un fundamento serio en la acusación. Y ya hay normas como el 177 del COP que establece que una vez dictado el auto de apertura, no se podrá anular actuaciones verificadas previa a la audiencia preliminar. Entonces la oportunidad la pintan calva, no sería otra más que la propia fase preparatoria donde inicialmente no solamente se obtienen los elementos de convicción, sino que se puede cuestionar, se puede excepcionar esa actuación, ese quehacer obtentivo de la convicción. Fíjense que es la fase de la audiencia de imputación, conforme lo indica el 236 y el 372, previamente a la reforma del COP, la sentencia 537 obligaba, del año 17, obligaba a que solo la audiencia de imputación se realizaba ante el juez de control en la audiencia de imputación, sentencia de la Sala Constitucional. Pero imagínense, también en la fase donde se pueden realizar las pruebas anticipadas, 289, si se teme el desvanecimiento del sujeto de prueba, que no aguanta para el juicio oral y público, que no puede estar presente en el juicio oral y público. Es la fase para resolver excepciones. No es que el momento, digamos, consustancial a la excepción, como una especie de cuestión previa, sería cuando se traba la litis y, entre comillas, esa trabazón de la litis en el proceso penal, cuando se presenta la acusación ya como una demostración de convencimiento, sino que previo a la fase intermedia, que sería, digamos, la fase connatural para la presentación de las excepciones, conforme al 31 del COP, previo a ello se pueden oponer excepciones en fase preparatoria e impedir que se dé ese acto conclusivo y que sea resuelto el asunto en plena fase preparatoria. Pero también es la fase para la petición de parte. Ahí está el 161 del COP. El juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto. Los autos en la sentencia definitiva que se sucedan a una audiencia oral serán pronunciadas inmediatamente. Es decir, el plazo para peticionar control judicial, por ejemplo. Pero vamos a abordar esas formas de inicio del proceso penal venezolano. Si la fase preparatoria es la fase inicial de dicho proceso, de dicho procedimiento ordinario penal, pues también sería la forma de inicio de dicha fase preparatoria. El delito va a activar el proceso. Ahí encuentran a ustedes esa pantalla en blanco a partir de una esquina donde se habla de delito, porque obviamente el conocimiento del delito es lo que hace activar el proceso. Es como aquella pasta de diente que sale del tubo y que más nunca va a poder regresar al mismo. Es como aquel proyectil, aquella munición que sale eyectada del arma de fuego, pistola, revólver, cañón, arcabuz, y que más nunca va a poder regresar al tubo bélico que lo ha eyectado. ¿Okay? Entonces, el conocimiento del delito es lo que hace activar precisamente dicha fase preparatoria. Ahora bien, eso no quiere decir que acá, en el propio desarrollo de la fase preparatoria o en el propio desarrollo del proceso, no vayan a haber delitos intraprocesales. Pero generalmente el delito como tal es un hecho extraproceso y que más bien su conocimiento es lo que hace activar dicho proceso. Repito, pueden haber delitos intraprocesales. Por ejemplo, un prevaricatio, por ejemplo, se descubre la corrupción de un fiscal, de un juez, por ejemplo, el llamado delito en audiencia, falso testimonio, en el caso penal, porque se denomina perjurio, en el caso civil. Un testigo le da de golpe a otro testigo, pues, en pleno desarrollo del juicio, y hasta termina lesionándolo. Pueden haber
delitos intraproceso. Pero, repito, es más bien el conocimiento del delito lo que hace activar ese proceso. Y conforme a la lámina que les estoy mostrando, diríamos que existen, digamos, tres formas clásicas de asumir el inicio del proceso, la fase preparatoria de ese proceso penal venezolano. Una es la flagrancia, descrita en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que obviamente tiene un asidero, como toda ley sustantiva o adjetiva, tiene un asidero que proviene, que se fundamenta en la propia Constitución. No es que pretendamos que la Constitución se vuelva reglamentaria, pero hasta en eso la Constitución tiene su precepto. Allí está el artículo 44 de la Constitución indicándonos que la libertad es inviolable. Sonrisa en el rostro. Libertad inviolable. Pero de inmediato el numeral primero nos permiten excepciones a la inviolabilidad de la libertad. Y nos lo dice claramente el numeral primero cuando nos establece que la libertad es inviolable a menos que sea previa orden judicial o por la comisión flagrante de un hecho ilícito, la llamada flagrancia del sospechoso, a partir de su propio sustento constitucional. Se excluye entonces esa tolerancia a la privación de la libertad si es producto de una previa orden judicial o es producto de la aprehensión flagrante del sospechoso. Previa orden judicial, bueno, el dictado de una orden de aprehensión 236 del COP, el dictado de una medida judicial preventiva privativa de libertad, artículo 240 del COP, el dictado de una sentencia condenatoria, bien sea por la admisión de los hechos, artículo 375 del COP, o por una sentencia condenatoria, artículo 349. Existe una previa orden judicial que se supone conforme al 157 del COP, pues tiene que estar motivada, porque no es poca cosa lo que está en juego, la privación de la libertad, motivado en un juicio fáctico, en una revisión del componente fáctico que lo sustenta, en una revisión del componente jurídico, pero sobre todo si se tratare no de una sentencia, sino de una medida, en aquel fundamento que nos hablaban, la teoría del proceso, el fomus bonus juris y el periculum in mora, la existencia de la presunción de un buen derecho o la posibilidad de que se desvanezca la finalidad del proceso si no se realiza esa coerción. Ahora, aquí no estamos hablando de medidas, aquí estamos hablando de la aprehensión flagrante del sospechoso. Fíjate que el artículo 44 de la Constitución dice flagrancia, conforme lo establezcan las leyes. Numeral primero del artículo 44 de la Constitución. Como queriendo decir, es la ley adjetiva la que de alguna forma va a establecer los límites, va a establecer los parangones, como se dice ahora, las coordenadas, como se dice ahora, los protocolos, como se vuelve a decir ahora, los términos de moda, para lo cual se considera una aprehensión flagrante. Ahora bien, de alguna forma el código ayuda. En ese 234 establece dos maneras de concebir la flagrancia. Una es la llamada flagrancia propia, en la cual existe la percepción de algún hecho que reviste las características de un delito. ¿Cómo la gente percibe las cosas? La gente percibe las cosas a través de los sentidos. Vi, escuché, oí, hasta olí. Oye, aquí como que están fumando mafafa, droga, como decía uno antes. ¿Ok? Hasta por el sentido del tacto.
Hubo una vez un fiscal general que dijo que él tenía un testigo, que era un testigo estrella, que vio, que olió, que... En fin, ¿qué percibí a través de los sentidos? Percibí un hecho que adquiere la condición de delito, que por lo menos casi coloquialmente se tiene esa idea. Y de inmediato se aprehende con H en el medio. Percepción y aprehensión, todo en el mismo momento, absolutamente contemporáneo, sin dilación alguna. Percepción y aprehensión. Ese que es aprendido en la aparente comisión de un delito, dentro de las 48 horas siguientes, es llevado, y aquí no hay duda, a la audiencia de imputación que será en sede judicial. En las 48 horas siguientes a la aprehensión se realiza la audiencia de imputación en sede judicial. Esas 48 horas hay que dividirlas entre 12 más 36. 12 en la cual el aprehensor, y ya veremos quiénes pueden ser, lo pone a la orden del Ministerio Público como titular de la acción penal, y ese Ministerio Público en las 36 horas siguientes colocarlo o llevar a ese sospechoso. Sospechoso porque nadie lo ha imputado, simplemente está siendo aprehendido con H en el medio, como una suerte de medida de aseguramiento presunto que admitiría una prueba en contrario y que no conduce a una imputación. Ese es sospechoso. Ahora bien, la manera como se describe en el artículo 234 del COP y alguna doctrina permite hablar de la existencia de una cuasi flagrancia o de una flagrancia impropia. ¿Ok? Allí, de igual forma, nos vamos a encontrar con una percepción. Se percibe sensorialmente la comisión de un hecho. Pero de inmediato, eso no conduce a una aprehensión, sino que se origina una persecución. Y esa persecución finalmente va a derivar en una aprehensión, con H en el medio, aprehensión. Ese 234 permite aseverar que esa aprehensión del sospechoso va a ser con objetos activos o pasivos del delito. Dicho en otras palabras, cuando se percibe sensorialmente a un sospechoso, se le percibe en la tenencia de objetos activos con los que se comete el delito u objetos pasivos contra los que se comete el delito. Objetos activos, el arma, el vehículo, por ejemplo, si atropella a otro de forma culposa o intencionalmente. ¿Okay? La valija, hurto de viajero. ¿Okay? La cantidad que exigió en pago de rescate en un secuestro, la cantidad por la cual se hizo extorsionar a alguien. Entonces, el encuentro de ese objeto pasivo. Nótese que hay una pregunta que no responde ni el legislador ni la jurisprudencia. Y es una pregunta importante que viene a colación. ¿Cuánto debe durar esa persecución para que todavía sigamos hablando de flagrancia? Porque fíjate que hay elementos que se objetivizan, ¿okay? Sobre las cuales no hay duda. Bueno, se percibe la comisión de un delito, a las 48 horas se lleva a ese sospechoso. Todo es contemporáneo, coetáneo entre la percepción y la aprehensión. Sí, pero ahora tú me estás incorporando una flagrancia impropia, una cuasi flagrancia, afirmando que se sustenta en el 234 del COP y diciéndome que iba a haber una persecución. Pero la respuesta es, mientras se mantenga efectivamente, efectivizada esa persecución, como se dice en el argot policial,
mientras esté en caliente. Es decir, que no sea, como estoy yo ahorita frente a ustedes sentados cómodamente en una silla, que no sea una persecución de escritorio, sino que efectivamente se está realizando. Por decirte un ejemplo, si es que vives en Caracas, la persona la privaron de la libertad en Propatria, en el oeste de la ciudad, y de allí la trasladan para mantenerla en cautiverio en Petare, en el otro extremo este de la ciudad de Caracas. Y entre que salió de Propatria y llegó a Petare, bueno, fue constantemente perseguido por la policía. No había ninguna duda al respecto. Estábamos en plena realización, lo cual es distinto frente a ciertos delitos que se suelen denominar permanente, no confundirlo con el delito continuado, que se realizan con varios actos ejecutivos. El secuestro, bueno, se privó de la libertad, aunque ese fue el ejemplo, lo había manifestado, era en relación a la persecución del que acababa de ser percibido como privado de su libertad para la exigencia, para el pago de un rescate. Pero supongamos que no haya sido percibido en el momento que se pierda la libertad y se mantiene en pleno desarrollo, está permanente ese delito, porque todavía no ha sido liberado la persona o está en proceso del pago del rescate. Bueno, cualquier conocimiento que se haya asumido de esos actos ejecutivos de ese delito permanente, bueno, está configurando una flagrancia perfectamente posible. Imaginémonos los delitos de comisión, es decir, los delitos que no se exigen, que no sean de mero resultado, que se mantienen en el tiempo. Entonces, igualmente, allí estaríamos hablando de delitos flagrantes, pero el asunto es el siguiente. ¿Quién está legitimado para aprender? Creo que te lo describe el propio 234 del Código Orgánico cuando te indica que la víctima, el clamor público o la autoridad policial está legitimada para aprender. Hoy estamos el 30 de septiembre de 2022. Saben ustedes todo este vericueto que se ha originado por unas resoluciones ministeriales en las cuales se tolera que la colectividad pueda gravar a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones. Quizás esto se queda como una finalidad, digamos, disuasiva. Quizás esto forma parte de un neto derecho policivo con una finalidad, digamos, disuasiva a los efectos de evitar malas praxis policiales. Pero fíjate que ahí está presente más o menos el concepto de flagrancia, puesto que si se tolera, conforme al 234, que el clamor público, la autoridad policial y hasta la propia víctima puedan aprender a ese sospechoso, si es que fuese victimario, bueno, formando parte de ese clamor público está la grabación de algún victimario, si ese victimario es un policía por el mal ejercicio de su actividad policial. Ese sospechoso que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, bien sea por flagrancia propia o por cuasi flagrancia, es llevado a la audiencia de imputación. Vamos a dejar hasta allí esa primera modalidad de inicio de la fase preparatoria, porque hay otro. El llamado conocimiento autónomo o notitia o noticia criminis o delito clandestino. Fíjense que esta forma de asumir el conocimiento de un delito es lo que algunos han denominado conocimiento oficioso. A mí no me gusta la concepción del conocimiento oficioso, porque hablar de conocimiento oficioso dentro de la teoría del proceso, hablar de lo oficioso, es cuando un juez asume una iniciativa, ¿verdad?, de forma personal, sin que nadie se lo haya solicitado. Ya vamos a comenzar con las preguntas, estimados. No se angustien. En los últimos 5 minutos vamos a conceder las preguntas. Entonces, y allí no existe ninguna actuación de un juez. El fiscal se ha enterado de alguna forma. Bueno, y en aras del tiempo,
dado a los extremos de este diplomado. Vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos el próximo lunes a las 6 de la tarde para continuar con otro aspecto de este diplomado, terminando de la fase preparatoria del proceso penal. Pero voy a dejar estos 5 minutos a los efectos de responder alguna pregunta de parte de alguno de los cursantes, lo cual no voy a grabar. Bueno, aquí suspendo la grabación. Hasta luego.